Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? En esta ocasión vamos a ver los transistores complementarios. Los transistores complementarios los hay en cualquier tipo de transistor. Es decir, podemos estar hablando de BJTs o de FET, de MOSFET. Vamos a hacer una aplicación exactamente sobre BJT, pero podría aplicarse a cualquier tipo de tecnología de transistores. Bien, acompáñenme para ver las aplicaciones de los transistores complementarios. Muy bien, este video va a ser cortito porque vamos a ampliar más sobre el tema en la clase. Pero vamos a ver qué son primero, qué son los transistores complementarios. Se le llama complementario a la versión contraria de un transistor que contiene sus mismas características. Es decir, hablando como de equilibrio en la naturaleza, para cada yin hay un yang, para el calor tenemos lo contrario que es el frío, que es la ausencia de calor, tenemos la luz y la ausencia de luz que es el negro, en fin, tenemos siempre un complemento, ¿verdad? El transistor también tiene su complemento, no se escapa de eso, sobre todo porque uno trabaja con alimentación positiva y el otro trabaja con alimentación negativa. En los BJT tenemos los NPN y los PNP. ¿Ok? Así entonces tenemos en los FET podemos tener el canal N o podemos tener el canal P. ¿Ok? En los MOSFET también podemos tener en cualquiera de los tipos de MOSFET de acrecentamiento o de empobrecimiento podemos tener el canal N o podemos tener el canal P. Y así tenemos el complementario para todo. Ahora, usted dirá, bueno, sí, hemos visto que existen dos tipos de transistores siempre, pero ¿por qué ahora le vamos a llamar complementario? Se llama complementario porque no solo está la versión positiva y negativa, sino que tienen exactamente las mismas características. Por ejemplo, si son BJT, tienen la misma ganancia, tienen la misma corriente de colector máxima, tienen la misma corriente de base máxima, tienen el mismo voltaje de colector emisor y así todas las características eléctricas y físicas del transistor son compartidas por ambos elementos, solo que uno es versión positiva y el otro negativa. En cuanto a las aplicaciones, hay varias aplicaciones de los transistores complementarios. Siempre las aplicaciones tienen que ver con simetrías del trabajo de la señal o la amplificación de corriente directa o corriente alterna. Por ejemplo, tenemos en cuanto a la amplificación de señal, entiéndase una señal de radio, una señal de un sensor, una señal de cualquier tipo, ¿okay? Que la representamos siempre de forma senoidal, nos da, o una de las aplicaciones que podemos hacer es trabajar con un solo transistor toda la amplificación.
a esa forma de trabajo se le llama amplificador tipo A. Pero cuando el amplificador está trabajando de forma simétrica, una mitad del amplificador con la parte positiva y la otra mitad del amplificador con la parte negativa, siempre está asociado un transistor de tipo positivo. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de BJT, estaríamos hablando de un NPN y aquí estaríamos hablando de un PNP. ¿Ok? Un amplificador de este tipo se conoce como amplificador de tipo B, en donde un solo transistor, un solo transistor está encargado de solamente la parte positiva y otro transistor está encargado de la parte negativa. Esa es una de las aplicaciones de los amplificadores de señal, en donde podemos encontrar transistores complementarios. Dejaremos un ejemplo de esta aplicación de amplificación de señal clase B para que ustedes la monten en un simulador de señal. Vamos a continuar con otro ejemplo. La amplificación de corriente. En un sistema que tiene la tierra compartida y tiene su parte positiva y su parte negativa, hablemos de una fuente de alimentación con su parte positiva y su parte negativa, una fuente de alimentación simétrica. Bien, en la fuente de alimentación simétrica pues hay un sistema de regulación que nos está regulando el voltaje que necesitamos, y aquí tenemos el voltaje positivo y aquí nos sale el voltaje negativo, todo con respecto a la tierra. Para la amplificación de corriente utilizamos un transistor en base común, se llama esta instalación, en donde la tensión no regulada entra al transistor de potencia por el colector y la tensión regulada entra por la base, y obtenemos como salida hacia la RL el emisor. Por lo tanto, entonces, en su parte negativa tendríamos que lógicamente utilizaríamos un transistor tipo PNP. Aquí va el voltaje regulado a la base y aquí viene el voltaje no regulado al colector, que es de donde está partiendo toda la corriente que va a ir a la carga. Esta corriente va en sentido contrario, ¿ok? Y aquí iría la RL negativa. Bien, entonces aquí tenemos flujo de corriente en este sentido, ¿ok? Y aquí tenemos flujo de corriente en este sentido. Eso es lo que se conoce como amplificador de corriente. Se aplica en las fuentes de alimentación. Esta es otra de las aplicaciones de los transistores complementarios. Podríamos hacer esta instalación también con otro tipo de transistor. Otro de los usos que ya hemos visto es con el famoso puente H. ¿Ven? Ya hemos hablado de esta configuración, en donde, por ejemplo, aquí tenemos la RL, el motor, lo que sea, ¿ok? Y acá tenemos, más bien así, acá están los PNP. Esta es la carga en colector y quien lo está recibiendo de esta otra parte, más bien es el PNP. Ahí está. Ok, entonces aquí tenemos la entradita.
de esta forma y aquí este transistorcito aquí, listo. ¿Ok? Entonces ven, aquí tenemos que este uso también debe ser con transistores complementarios. No podría haber una diferencia cuando está girando para un lado que cuando está girando para el otro. Ven, entonces cuando se dan ese tipo de simetrías en donde se usa un transistor positivo y uno negativo, se van a utilizar complementarios. Otra aplicación que podemos tener es para la activación de cargas positivas y negativas a la salida de un amplificador operacional. Por ejemplo, si estuviéramos en una labor de comparador y tenemos un umbral fijado en una de sus terminales y otra de ellas es la que está recibiendo una variación de voltaje en el tiempo, o viceversa, como ya sabemos, podríamos tener una salida que sea positiva o negativa, ¿verdad? Que se nos desboca totalmente hacia positivo o se nos desboca totalmente hacia negativo. Para la activación de dos cargas, una positiva y una negativa para cada caso específico, entonces utilizaríamos también la complementariedad de transistores y utilizaríamos un NPN de esta forma o cualquier tipo positivo y un PNP o cualquier tipo negativo de transistor, depende de la tecnología, para la activación de la carga positiva y de la carga negativa. Ven, por ejemplo, el flujo de la corriente para cada uno de esos casos sería en la carga positiva, el flujo de la corriente se da de esta forma, pero en la carga negativa, el flujo de la corriente se daría en esta forma. Ven, entonces a la carga le fluye en sentido contrario. Ven, digamos aquí va en este sentido. Entra hacia el colector y aquí vemos que sale del colector. Ven, entonces para dos cargas, una positiva y una negativa, que necesiten, por ejemplo, trabajar específicamente con voltajes positivos y negativos, esas cargas. Bien, hasta aquí la cantidad de aplicaciones que podemos ver. Vamos a ver aún más en la clase y espero que les sirva de introducción para el tema. Muchas gracias. ¿Vieron qué interesante? Muy aplicados a muchos usos de la electrónica industrial. Totalmente versátiles para poder solucionar muchísimos problemas que nos encontramos, sobre todo a la hora de hacer una simetría de un circuito electrónico de potencia. Espero que les haya gustado y haya sido de su agrado y sobre todo que se haya comprendido. Nos vemos en la próxima.